Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y arrancaremos hoy con un primer debate que tiene como tema la liberación de 4 ciudadanos chinos en San Vicente del Caguán, secuestrados desde junio del 2011. Labores de inteligencia afirman que estaban en poder de las FARC, organización que dice desde hace meses no tener un solo secuestrado. Las FARC son una organización mentirosa y traidora, así afirmó el ministro de Defensa Pinzón, luego de la entrega de los chinos, que eran contratistas de la petrolera Emerald Energy, al Comité Internacional de la Cruz Roja, cuyos delegados afirman que se los entregaron hombres desarmados vestidos de civil. ¿Tiene aún secuestrados las FARC en su poder? Debátalo aquí con nosotros esta noche en 360. Y el segundo tema será el gran dilema que se presenta ahora en Colombia. ¿Acatar o no acatar el fallo del Tribunal de la Haya, donde Colombia perdió 75.000 kilómetros cuadrados de mar con Nicaragua? Expertos dicen que el desacato del fallo sería un suicidio diplomático para Colombia, mientras otros sectores políticos dicen que no se acate y que además el país diga adiós a la Corte de la Haya. ¿Qué conviene más al país? Lo debatiremos aquí esta noche también en 360 grados. No se vayan, en segundos empezamos con nuestros invitados. Controla con tus manos, selecciona, diviértete. Una experiencia Smart se vive con la mejor calidad de imagen Full HD 3D. Disfrútala con Samsung, el futuro de Smart TV ahora. Empezamos de inmediato para hablar de esta liberación de los 4 contratistas chinos secuestrados desde hace más de año y medio en San Vicente del Caguán. Y para eso le doy la bienvenida a Clara Rojas, a Rafael Mora y por supuesto a Frederic Macé. Qué placer y bienvenidos y gracias por estar esta noche con nosotros. Clara, ¿cómo ve usted este desenlace, un afortunado desenlace que se hayan dado estas liberaciones? Usted representa a País Libre. ¿Qué sabía usted de estos ciudadanos chinos? Por supuesto, yo creo que es un hecho muy importante, lo celebramos, le damos la bienvenida, digamos que estuve muy enterada desde el primer momento y tuve contacto a través de la embajada, en fin, con la empresa que también contrataba a estos ciudadanos. En algún momento también tocaron las puertas de País Libre y vemos con muy buenos ojos efectivamente que ellos hoy hayan podido recobrar su libertad. Una pregunta medio indiscreta, directa. En su opinión, ¿quién los tenía? Pues las fuentes de inteligencia efectivamente señalan que los tenían las FARC. Las FARC. Frederic, bienvenido. ¿Quién tenía estos ciudadanos chinos en su opinión? Yo creo que las FARC, por lo menos 3 razones. Primero, donde fueron secuestrados era una zona de las FARC, ¿sí? Entre San Vicente de Caguán y Los Pozos, eso es territorio de las FARC. Segundo, el CICR, de lo que sepa, se encarga de liberar secuestrados de actores armados ilegales y no tanto de delincuencia común. Y tercero, yo creo que el momento hoy en que liberan a los secuestrados apunta también a que sean las FARC. ¿Por qué? Porque estamos liberando o están liberando a los secuestrados cuando ya empezaron las negociaciones y uno puede pensar que el tema fue abordado durante las negociaciones o los contactos y que por lo menos entonces algunos actores cercanos a las negociaciones pudieron hablar con las FARC para que liberen a los secuestrados. Rafael, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo es su análisis? ¿Usted quién cree que tenía esos ciudadanos chinos? Pues efectivamente las FARC, sí. No veo otra organización. Ustedes 3 dicen las FARC. La Cruz Roja no se atreve a decir que las FARC. Evidentemente tampoco es su función. Nadie le va a decir a la Cruz Roja que diga lo que no tiene que decir. Pero eso no es muy sospechoso. Pues pareciera, ¿no? Pero desafortunadamente, pues todo lo que hemos visto y lo que hemos vivido en este tiempo, pues lo que indica es que son ellos los actores de estos hechos. Es decir, lo que acaba de decir el compañero aquí es que definitivamente por esas 3 características, pues son las FARC. Y hay algo muy importante, y es que en el medio de los diálogos que se están desarrollando en La Habana, me parece a mí, desde mi percepción, que las FARC hacen esto tratando de como de reelaborarse, remasterizarse, diríamos, para presentarse como una organización que efectivamente tiene en cuenta a sus secuestrados y que está haciendo un acto de paz por
por liberarlos, ¿no? ¿Y dónde quedan las declaraciones de que ellos no tienen secuestrados? Bueno, pues eso sí habrá que preguntarles a ellos. Yo lo que quiero rescatar es el hecho de que hoy 4 personas recobraron su libertad, más allá de las discusiones y las hipótesis de quién haya podido tenerlos. Me parece que lo que hay que seguir mandando el mensaje tanto a la FARC como al ELN y a los demás grupos que tengan personas en su poder es que los liberen de manera inmediata, que eso es lo que estamos esperando todos los colombianos y que sin duda este mecanismo a través del CICR es excelente porque nos permite un gana-gana yo creo que para todos, máxime cuando se respeta la integridad de las personas y podemos tenerlas casi que sanas y salvas de vuelta en sus hogares. Mire, aquí mientras estamos hablando tengo comunicados, por supuesto, de su organización. ¿De cuántos secuestrados estamos hablando en este momento en Colombia? Sí, digamos que para este año 2012, a lo que va a septiembre 30, tenemos un acumulado de 235 secuestros en Mira, aquí Colombia. anoto, 235. Ajá. Aproximadamente porque hay una cifra negra, ¿no? De Hay, falta de hay muchos denuncia. que no denuncian, Sí. todavía, por supuesto. Muchos son casi el 60%, todavía tenemos una cifra muy alta de no denuncia. De no denuncias. Bueno, sobre esta cifra, 235, ¿cuántos pueden ser de las FARC? Pues de la información oficial al menos, como unos entre 21 y 27 se le adjudican solo a las FARC. Solo las FARC. Ujú. Frederic, si uno ve estas cifras, hay unos diálogos, hay un escenario también de parte del gobierno donde se ha dicho por lo menos que hay que guardar prudencia, que no hay que estropear las negociaciones, los diálogos, lo que se esté dando en La Habana. Pero ¿no es esto una situación muy peligrosa y muy hipócrita negar el secuestro cuando evidentemente con los que se está negociando se sabe abiertamente que son secuestradores? Pues uno puede ver el vaso medio vacío o el vaso medio lleno. Yo creo que en este caso la mala noticia sí es que aparentemente las FARC tenían y de pronto siguen teniendo secuestrados y no lo dijeron. La pregunta es ¿por qué no liberaron a esos secuestrados antes? Ahí hay varias hipótesis también. Uno puede pensar que como es el caso, este caso son empleados de una empresa multinacional y sabemos que muchas veces cuando secuestran a esas personas piden Rescate. no piden pago, o sea, Claro. dinero. Entonces uno puede pensar que las negociaciones no avanzaron suficientemente y que no estaban pagando lo que estaban pidiendo. La otra hipótesis es que de pronto eran en manos de un frente que no está totalmente Alineado con los que están con el en- secretariado de las FARC. Eso es posible, pero si es así, hay que ver también la buena noticia. Y la buena noticia es que, primero, si los liberan hoy, podemos pensar que algunos países garantes o acompañantes, Cuba y Venezuela, influyeron en la liberación de alguna manera. Y si es así, es buena noticia porque significa que esos países pueden presionar, Es decir, convencer a las FARC de liberar a los secuestrados. Y la Es otra, favorable, y la usted otra lo ve buena favorable. noticia es que si eran en manos de un frente que no tenía, digamos, o que estaba un poco distanciado del secretariado de las FARC, la otra buena noticia sería que hoy en día este frente está alineado con el secretariado de las FARC. Veamos imágenes sobre este tema. Bueno, la información es que se trata de una operación de asistencia humanitaria solicitada por el CICR y por las autoridades chinas, y son ellos quienes han hecho toda la coordinación para obtener esa liberación de los ciudadanos chinos. Ustedes pudieron, desde el mismo momento del secuestro de los ciudadanos chinos, por informaciones de inteligencia se llegó a conocer que las FARC eran las que tenían a los ciudadanos chinos. ¿Qué dice usted de esas declaraciones? Pues a uno le causa bastante asombro, porque pues hasta ahora se sabe lo que ha pasado con ellos. Es decir, durante mucho tiempo no se sabía quién los tenía, dónde estaban y en qué condiciones. ¿Usted tiene familiares secuestrados? Yo tengo un hijo secuestrado ¿Hace desde cuánto? el 19 de enero del año 2006. Desde el 2006. Creo, mire, muéstrenos cuál de los que está en la foto de su hijo. ¿Cuál de los dos? El que está al lado mío. Al lado suyo. Sí, al lado mío él está El de secuestrado. camisa azul un poco más El de clarito. camisa azul clara, sí señor. ¿Cuántos años tiene? En este momento tiene 33, se lo llevaron de 27. ¿En dónde se lo Camilo llevaron? Mora. De aquí de Bogotá se lo llevaron. ¿Y es delincuencia común o es las FARC? ¿Qué es? Bueno, lo que nos ha dicho la Fiscalía desde el comienzo es que fueron las FARC, por las evidencias que quedaron después del rapto. A él se lo llevaron de aquí del barrio Santa Cecilia, de un parqueadero. El carro apareció en el kilómetro 11 de la vía Choachí
el mismo día que se lo llevaron. Y de acuerdo con lo que nos dijeron el DAS en ese momento, la DIJÍN, la SIJÍN y los Gaulas, es que en ese año el frente que operaba por Choachí era el Frente 53, y que por ahí sacaban los secuestrados hacia las zonas que tenían en ese tiempo donde mantenían a la gente secuestrada. ¿Pruebas de supervivencia? No, no tenemos por ahora. Ninguna. No, ninguna. Solamente en agosto del 2009 a mi esposa recibió una llamada en su celular donde se dieron unas ráfagas como de fuego. Pensamos que Juan Camilo se estaba tratando de comunicar con nosotros. Esa llamada fue llevada a la fiscalía y efectivamente se comprobó que era un fuego cruzado en algún sitio. Ahora, en su organización, ¿cuántas personas, cuántos reportes hay de secuestro? El último reporte que tenemos es del primer Congreso Nacional de Víctimas que hicimos aquí en Bogotá, y allegamos 200 personas que tienen... Muy similar a lo que tiene sí. País Libre. Ahora, claro, usted también fue víctima de secuestro. O sea, esto es una realidad. Uno se impacta es porque la historia que nos está contando aquí Rafael no es nueva. Y lamentablemente es una historia donde año 2006 todavía no aparece su hijo, pero esos ciudadanos chinos aparecen, y aparecen gran parte porque son extranjeros, porque son empleados de una multinacional y porque de una u otra forma se vuelven fichas de canje. En el caso suyo, el tema político. Pero ¿y qué pasa con esos secuestrados que ni son extranjeros, ni trabajan para multinacionales, ni son reconocidas figuras de la política? Bueno, pues lo que necesitamos es acompañarlos plenamente, seguir entendiendo que todavía hay personas secuestradas y que la labor es visibilizarlas, es sensibilizar a la ciudadanía en general con este tipo de casos, justamente para acompañarlos, para hacer el seguimiento, el puente con las instituciones y bueno, rogar a Dios que pronto pueda tener un desenlace como el que tuvimos hoy con los ciudadanos chinos, ¿no? Se debe este tipo de situaciones, Frederic, porque aquí estamos hablando de negociaciones y se habla mucho del tema de perdón, indulto y un montón de cosas. A los secuestradores, a los que han cometido secuestro, caso específico de las FARC, ¿se les debe de dar indulto? En su opinión, en el marco de unas negociaciones, ¿es eso, evidentemente usted lo ve con la perspectiva de un analista internacional que conoce el tema del conflicto armado? ¿Cómo lo percibe usted? Yo creo que si hay verdad, si hay condena y si hay hasta cierto punto aplicación de la condena, después con rebajada de penas o de pronto un indulto, a mí no me choca, y yo creo que eso podría ser un sapo, no sé qué traer, no sé si se llama un sapo, pero digamos que el primer criterio es verdad, después condena y después miramos si indulto o rebajada de penas, en algunos casos dependiendo obviamente de cada caso. Mire, vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí en 360 para seguir hablando del secuestro, por supuesto. Está enmarcado en lo que fue la liberación de estos ciudadanos chinos que afortunadamente fueron liberados el día de hoy. No se vayan, ya regresamos. Fueron entregados por hombres de civil. Efectivamente, nosotros, repito lo que he dicho antes, somos una organización humanitaria. A nosotros no compete investigar ni este tipo de hechos, ni quién está detrás, ni quién los ha hecho, y me remito simplemente a los hechos factuales. Nosotros recibimos estas personas de un grupo de personas vestidas de civil y desarmadas, y lo que a nosotros nos interesaba era trasladarlas sanas y salvas con respecto a sus familias. Es lo que dice, por supuesto, la Cruz Roja. La labor que cumple es maravillosa en este tema, el rol que juega, la importancia, la credibilidad y lo demás. En lo que significa, ¿usted cree que esas organizaciones también se han visto presionadas, no de manera malintencionada, pero a no decir quiénes les entregaron realmente a estos secuestrados para no torpedear esos diálogos que se están llevando adelante en La Habana? Bastante incertidumbre, ¿no? Genera esa pregunta, pero yo no sé hasta qué punto, cuando salen libres, los puedan presionar para que no digan quién los tiene. Uno pensaría que sí, ¿no? Porque pues las FARC en este momento no creo que estén en condiciones de decir que ellos tienen secuestrados cuando han dicho que no tienen ni uno. ¿Ninguno? Sí, que no tienen ninguno. Entonces yo creo que podría ser eso, ¿no? O sea, los entregaron, pero realmente pues todo está en la oscuridad, nadie sabe qué ha pasado con eso,
nadie sabe cuál ha sido la situación. Pero Ahí están las declaraciones, dicen, nosotros no sabemos quién nos entregó esas personas y nosotros no investigamos esos hechos. Veíamos las declaraciones claras que dieron. ¿Qué piensa usted, Frederic? Pues el tema se puede resolver fácilmente. Yo no sé si lo van a decir públicamente, pero hay que preguntar a los secuestrados. Sí, ellos claro. saben obviamente quién los tenían. Ahora, que ellos o que el gobierno chino decía no decir quién eran, puede ser otra cosa, puede ser, no sé si hablaron directamente, no sé si hubo acuerdos o promesas detrás de esto, puede ser, no sería tampoco escandaloso, pero obviamente en estas situaciones sabemos que muchas veces hay algo detrás. ¿Cuántas, las cifras de, por ejemplo, de extranjeros secuestrados en Colombia, cuáles son? Ya ha venido bajando, pero todavía hay una cifra ahí también incierta. En datos directos que tengamos en la fundación, sabemos de un ingeniero forestal que no es propiamente extranjero, pero trabaja para una compañía chilena desde hace meses. Y también ha habido otras informaciones que tenemos a través de la prensa, de algunos ciudadanos italianos, pero no tenemos la cifra exacta. ¿Cuántos son más o menos en el número de secuestros? Es decir, todavía están el ELN secuestrando, las FARC secuestrando, bandas criminales, delincuencia común. ¿Quiénes son los que más están secuestrando en este momento en Colombia? Pues desafortunadamente las bandas criminales. Entonces, como no sabemos quiénes son, pues la situación también se torna más grave. Digamos que hay un segmento que corresponde a las FARC, otro al ELN, que también nos preocupa mucho, y otro grupo ahí indeterminado que es las bandas delincuenciales, ¿no? ¿Y es en qué porcentaje secuestro extorsivo y en cuál es secuestro político que tiene otras razones? Bueno, digamos que nosotros no hacemos ese tipo de diferencias. Diferenciamos entre secuestro extorsivo y secuestro simple, que son como se tipifica en la ley. En la ley. Secuestro extorsivo es que efectivamente están pidiendo una suma de dinero importante. Y en el secuestro simple, y digamos que los mayores personas que lo padecen son gentes del sector energético, y los secuestran unas cuantas horas o no los dejan pasar, después unas cuantas semanas o a veces hasta meses. Y no se puede determinar exactamente si los han extorsionado o no, porque no es fácil probarlo. Entonces, el secuestro simple hoy está casi en el orden del 45% de los secuestros. 45%. Mire, veamos declaraciones de funcionarios del gobierno también frente a este tema. No, la presencia de la fuerza pública, como ustedes saben, se mantiene en todo el territorio colombiano. Aquí simplemente se establecen unos protocolos que permiten la movilización del personal del CICR una vez se entregan los secuestrados, y esa es la forma en que nosotros procedemos en este tipo de operaciones humanitarias. Simplemente ha habido un diálogo permanente con el gobierno de la China y, por supuesto, con un seguimiento muy importante por parte de las fuerzas militares y la policía colombiana, y de alguna u otra manera los hechos que se desarrollaron en la tarde del día de ayer, en la noche del día de ayer y en la mañana del día de hoy, pues de alguna u otra manera dan cuenta de esa colaboración que permanentemente ha ofrecido el gobierno de Colombia. Frederic, dice Clara algo que es de remarcar y pasa con estos ciudadanos chinos, son de la industria energética, es decir, los que están ya sea tema de hidrocarburos, petróleo, exploración, en diferentes zonas del país. Hoy estaba leyendo noticias, Exxon, la petrolera más grande del mundo, acaba de tener otros yacimientos nuevos en Colombia. Estamos viendo que el tren minero que impulsa este gobierno es muy fuerte en todo el tema de la economía, de la explotación. ¿Qué significan estos secuestros también para esa industria? Y esa industria que viene con multinacionales y, por supuesto, con funcionarios extranjeros. Es decir, es una medida coercitiva de decirles, hombre, no vengan a Colombia, o por lo menos el tema de fondo no es ese, el tema es al contrario. Ojalá vengan para poderlos secuestrar y extorsionarlos. Yo creo que puede ser las dos cosas. Yo me inclinaría más a la segunda opción. Sabemos que la extorsión a grandes empresas del sector minero energético por parte de grupos armados ilegales sigue siendo una realidad. Obviamente es muy difícil, como le decía Clara, muy difícil saber la amplitud de ese tipo de cosas, y a veces también hay secuestros que no son extorsivos directamente. Uno puede secuestrar a algunos empleados de algunas empresas, no necesariamente para exigir un dinero inmediato, sino para chantajear a la empresa para otro tipo de situaciones. En el que tema al fin y al cabo sí sigue siendo lo mismo. al fin y al cabo eso en el tema de las bandas criminales, ¿cómo lo perciben ustedes? Es decir,
¿El secuestro se convirtió también en una de las fuentes directas más importantes de alimentación de las bandas criminales en Colombia? De lo que nosotros pudimos investigar sobre bandas criminales, no es una práctica que aparentemente está muy común. Ahora, hay casos, ¿sí? Y ahí también la diferencia entre bandas criminales y la delincuencia común, o más delincuencia común que bandas criminales, también es muy porosa. O sea, que es muy difícil saber exactamente quién ha secuestrado a esas personas. ¿Cuántos de los secuestros que son reportados en su organización son liberados? ¿Cuántos vuelven a los hogares con sus familias? ¿Y cuántos, al contrario, como lamentablemente sucede, están como usted? Pues de las 200 personas que conocemos, ninguno ha vuelto. Y lo más triste es que de las 200 personas todavía quedan militares en poder de las FARC. ¿Cuántos de esos son militares? Aproximadamente, la cuenta que hicimos ese domingo son como unos 70 personas. 70 que, militares. Pues puede que estén secuestrados o estén desaparecidos. Sí, el hecho es que las familias... ¿Los consideran secuestrados? Sí, los consideran secuestrados. Y el resto somos civiles. Y muchas veces nosotros solamente tenemos puras hipótesis de qué fue lo que pasó. O sea, no tenemos a ciencia cierta una definición exacta de qué fue lo que pasó con nuestros hijos, o con los esposos, o con las familias. Y no solamente estamos nosotros ante ese evento, sino hay gente muy humilde que los han podido llevar para reclutarlos. Es decir, hay el caso de la señora de Medellín, doña Beatriz, que vio a su hija cuando liberaron al periodista francés, la vio vestida de camuflado. Entonces, digamos, es tanta la incertidumbre que se vive en estas condiciones que... Y en ese caso, no en ese caso, ¿cómo fue esa historia? Digamos, ver a la hija reclutada de manera forzosa, sí. Y pudo hablar con ella, pudo decirle... No, la señora la vio en los videos que pasaron los noticieros cuando liberaron al periodista, y ella la vio y sabía que era ella, ¿cierto? Y llevaba más o menos mucho más tiempo que nosotros sin tener conocimiento de ella. Digamos, ahora, a raíz de lo que ha pasado hoy, yo creo que a todos nosotros, lo único que nos genera eso son unas expectativas de que ojalá, en la misma medida, pues nos dieran razón de los nuestros. Nosotros lo único que estamos pidiendo es que nos digan, si están vivos, ¿dónde están? Y si están muertos, que nos digan dónde están. Por supuesto. O sea, es lo único que estamos pidiendo. Nosotros no estamos haciendo una cosa diferente a esa, ¿no? Nos parece también muy triste la indolencia tanto de las FARC como del gobierno, porque ninguno de los dos actores nos permite hacer nada. Entonces uno va a buscar el indulto, ¿usted cómo lo percibe? ¿Se bueno, debe indultar? Pues finalmente... ¿En marco de un proceso de diálogo de paz con los secuestradores? Sí, yo creo que sí, porque pues finalmente si las personas yo creo que tienen una segunda oportunidad, ¿no? Y si se arrepienten y pues dan muestras de que efectivamente va a haber un cambio, pues a mí me parece que eso sería razonable. ¿Cuáles, me imagino País Libre tiene reportes iguales que los que nos está contando acá Rafael? No, tenemos informes más completos porque nosotros llevamos más de 21 años en ese trabajo. Empezamos hace mucho tiempo con cifras del 24.000 secuestrados. En el año 2002 teníamos un reporte alrededor de 3.000. Y en lo que va ocurrido de los últimos 10 años tenemos una aproximado entre 400 y 600 personas, sin contar los desaparecidos, que como bien lo dice Rafael, pues es una situación en que no se sabe si la persona todavía está secuestrada o qué pasó después de tanto tiempo. En este momento, comparado con los últimos 5 años, ¿está en aumento? ¿Está en descenso? ¿Cómo está? Bueno, digamos que es importante darle un reconocimiento a la fuerza pública. Yo creo que sin duda no son las cifras que teníamos en el año 2002, ni mucho menos en el 2008. Lo que sí es importante destacar es que el fenómeno se mantiene y por eso es importante tener las alertas prendidas. Digamos que a lo que ha ocurrido este año vamos en alrededor de 235 y a mí me llama la atención que el reporte de la policía habla incluso de 255. Entonces hay una cifra ahí que se mantiene básicamente en los mismos niveles del año pasado, pero si miramos también, analizamos el 2010, estas cifras se están manteniendo. Entonces, por eso es importante estar alertas, verificar qué pasa. Y a diferencia de lo que señala Rafael, también hemos visto que sí ha habido liberaciones, ha habido rescates, ¿no? No todo es... sí, no todo es negro, también está del otro lado. Sí. ¿Es este secuestro que ustedes tienen reportado más en ciudades o más en el campo?
Hay regiones. Yo creo que es importante destacar que por lo menos el comportamiento de este último trimestre nos muestra un tema del secuestro en Antioquia, que es importante llamar la atención, en Bogotá, en la parte de Arauca, los norte de Santander, la costa y por supuesto, o sea, las fronteras, ¿no? Lo que es Chocó y abajo la parte de Nariño. Entonces, digamos que eso es lo que ha sido más relevante en este trimestre, pero en lo que va corrido del año, pues también ha habido otras regiones, incluso en Cundinamarca, ¿no? No, pues usted me hace una descripción prácticamente de todo el país. Pues digamos que no quisiera generar pues todo eso, pero sí hay unos sitios especiales que hay que llamar la atención sobre eso, y bueno, yo creo que esa es la labor, ¿no? Frederic, conclusiones en 30-35 segundos. ¿Es el tema del secuestro algo realmente sobre lo cual no se puede simplemente prender las alarmas cada que liberan a unos ciudadanos extranjeros, que es una gran noticia, una maravillosa noticia, sino realmente mirar lo que está pasando según las organizaciones que tienen los reportes diarios de lo que es la figura del secuestro en Colombia, que sigue siendo un drama así, haya disminuido, no se puede ocultar la realidad, es que siguen secuestrando y está en aumento? Yo no sé si siguen secuestrando, siguen teniendo secuestrados, eso es lo más probable. Que sigan secuestrando, habría que mirar también un poco sigue secuestrando. Claro, de hecho lo que les cuento, en el último trimestre, por lo menos a la FARC se le adjudican 4, al ELN también, y en lo que va a correr en el último trimestre, estamos hablando de julio, agosto y septiembre, 4 personas que se le adjudican a la FARC, 4 al ELN, y en lo que va corrido del año, pues también. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. Pero yo sí creo que la noticia de hoy es una buena noticia porque, por lo menos, si las FARC tenían a esos secuestrados, si de pronto no querían liberarlos antes, hoy en día los liberan con presiones o con convencimiento de algunos actores, que pueden ser actores internacionales, o garantes o acompañantes, y que también al interior de la FARC uno puede pensar que el secretariado tiene hasta cierto punto mayor control sobre algunos frentes que tienen secuestrados. ¿Cuáles son sus conclusiones, Rafael? Pues mis conclusiones son que definitivamente las FARC a mí me parece que están fragmentadas y que lo que están diciendo los jefes, los frentes aquí no lo están acatando en su totalidad. Ese es un problema serio, porque si los jefes dicen que liberen los secuestrados, pero los que están aquí no lo hacen, pues ahí hay una fragmentación y no hay un dominio de los que están en Cuba. De otra parte, imagínese usted que las FARC reciben por narcotráfico y secuestros aproximadamente $700 millones al año. Bueno, el ministro dice que son más. Y puede ser más. Sí, esto, digamos, lo que estoy mencionando es un estudio que hizo la Universidad de Oxford hace un tiempo, y si van a hacer una tregua y si van a liberar los secuestrados, la pregunta es de qué van a vivir. O sea, ¿cómo van a hacer? Entonces ahí surge otra duda al respecto. También estamos con muchas expectativas, y las familiares estamos pues con bastante ánimo de que si esto sucedió, pues ojalá y quiera Dios que en términos de lo que va pasando este año, pues liberen más. Claro, que liberen más. Eso es lo que deseamos todos. Eso es lo que deseamos. Que los liberen a todos. Y realmente pues no importa quién los tenga o cómo haya sido, sino que esas personas vuelvan a sus casas. Pues Rafael Mora, gracias por haber aceptado la invitación. A ustedes muchas gracias. Clara Rojas, gracias por haber aceptado la invitación, y Frederic Massé también gracias por haber aceptado. Vamos a hacer una pausa y de regreso entraremos a hablar de lo que está en la boca en Colombia, es el tema de La Haya, si se debe o no acatar el fallo. La polarización está, las propuestas están, quienes defienden una posición y la otra estarán sentados en minutos en esta mesa. No se vayan, ya regresamos. El derecho internacional se desconoció por completo. No hemos dicho que no acatamos, somos respetuosos del derecho internacional. No crea, senador Camilo, que para unas cosas sí y para otras no. Somos unos convencidos de eso, nos importa la comunidad internacional, somos un país que vive dentro de una comunidad y como tal somos respetuosos de ella, pero queremos entender el fallo. Queremos comprender cada una de las connotaciones que tiene ese fallo para el archipiélago, para nuestra soberanía, y una vez tengamos ese entendido, entonces ya empezamos a estudiarlo, son más o menos 180 páginas y queremos ver a profundidad, el gobierno se va a pronunciar. Mientras tanto, estamos rechazando unos apartes específicos del fallo. No creo que esto se llame incoherencia, yo creo que es todo lo contrario.
salir ahora a decir algo sin conocer el fallo de fondo es muy complicado. Esas son las declaraciones de la canciller María Ángela Holguín, por supuesto, la cabeza de las relaciones exteriores de Colombia, y quien se ha encontrado con ustedes en el Congreso y creo que durante varias horas ha tenido que estar dando explicaciones. Para ampliar este tema, porque realmente el tema de la Haya, ese fallo de la Corte Internacional de Justicia en Colombia ha generado todo tipo de reacciones. Nos acompañan esta noche los congresistas Alexandra Moreno Piraquive, el senador Camilo Romero, el constitucionalista Juan Manuel Charri y el experto, conocedor de este tema y académico también, Carlos Salgar. Bienvenidos todos y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, senador, mucho se ha debatido, mucho se ha analizado, pero hay una pregunta puntual. ¿Hay que acatar el fallo? Yo creo que la canciller, en esa declaración que fue la primera invitada a este programa, en una pregunta que yo le hacía, bueno, canciller, lo que queremos saber es cuál es la posición del gobierno y de este país en materia internacional. ¿Somos respetuosos? ¿No somos respetuosos solo cuando nos conviene? Es decir, díganos a los colombianos y colombianas para atenernos a algo, independientemente si acatamos o no acatamos de aquí en adelante cómo van a ser las reglas del juego. O somos capaces de desacatar un fallo de este nivel, pero también pedirle a la comunidad internacional que nos ayude con el proceso de paz. Es decir, ¿dónde está la coherencia? ¿Estamos o no en el concierto internacional? Y la canciller nos ha puesto en neutro. Esperemos, porque hay que estudiar el fallo. Entonces, lo que hizo el gobierno fue rechazar ese fallo, en ciertos apartes, en los que nos va mal. Y entonces nosotros decimos, bueno, que se dedique a estudiar el gobierno, pero yo creería que la pregunta es acatar o acatar el fallo. ¿Acatar o acatar? Senador, ¿cómo lo ve usted? La respuesta no es tan simple. No, si fuera simple. Sí, si fuera simple. Bueno, entonces, no se trata de acatar, porque inclusive lo que está haciendo el gobierno nacional es precisamente acatando y buscando las opciones jurídicas que quedan, que en unos términos colombianos es hacer una especie de demanda de reposición. Bueno, allá tiene otro nombre, el de aclaración por un lado y por el otro el de revisión, que son opciones que todavía no se han agotado. Entonces, aquí todavía podemos decir que no hay un fallo en firme, que hay que agotar esas instancias y que el gobierno nacional está explorando también otras dentro de Naciones Unidas por otros temas. Eso está bien, sí. Ese es el argumento del gobierno. Ahora, yo se lo pregunto a usted como senador, como colombiano, como alguien que vio, sintió ese fallo como todos, y también como alguien estudiosa del tema de la ley, porque usted legisla, ustedes legislan. ¿Usted cree que hay que acatar o no acatar ese fallo? Yo creo que este fallo tiene muchos vicios de nulidad, y en ese sentido creo que tenemos el derecho de alegar, de decirlo, porque a mi modo de ver y el seguimiento que le hemos hecho todos estos años, es tan curioso que todos en Colombia, todos los expertos, todos los, inclusive los mismos abogados que Colombia contrató, todos quedaron sorprendidos. Es que nunca nos esperamos este fallo. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿será que es que aquí todo el mundo es ignorante en el derecho del mar? Imposible que ni el abogado más sabueso le haya apuntado a porque en las reuniones que se hicieron con Cancillería en su momento, en las asesoras, nos mostraban las posibilidades. Nos dijeron, bueno, si ganamos, listo. ¿Y cuáles son los escenarios de perder? Este y este. Jamás, que apareció, jamás estaba. Yo le voy a confesar algo. La última vez, y antes de darle la palabra a Juan Manuel Charri, por supuesto, a Carlos Salgar, yo quiero que usted vea lo que usted decía acá, la última vez que estuvimos acá sentados, porque este debate lo hicimos varias veces, pero en ese momento, antes del fallo, veamos lo que usted decía. No, yo sé lo que dije y se lo vuelvo a repetir sin necesidad de que me lo ponga. Veámoslo porque es bien interesante. Si yo soy ministra y no hice, o lo hice mal, pues yo tengo que responder. Pero cuando ya se sale de las manos de los 4 cancilleres que yo vi pasar en estos 10 años, hicieron todo lo posible jurídicamente. Entonces, como está en las manos de la Corte, no está en manos de Colombia. No se trata de pedir cabezas. Eso ya no está en manos de Colombia. Sí, está en las manos de la Corte. Eso está en manos de la Corte. ¿Y qué? La Corte decidió. Entonces, si la Corte decidió, pues decidió ese fallo. No, pero en derecho, es que aquí estamos alegando, y yo por eso les cuento inclusive los secretos de las asesoras. A nosotros los abogados, ellos estuvieron en Colombia y nos mostraron los escenarios, los peores. Dicen, por mal que nos vaya, la línea 82 queda, bueno,
digámoslo. ¿Usted nunca se imaginó que nos iba a ir tan mal y por eso estaba tan convencida de que... la mano a alguien en Colombia y nadie. Hemos hablado con los analistas, con los expertos. Nunca se lo hubieran imaginado. A mí no me queda bien levantar la mano, pero yo me reuní con Ramiro Zambrano varias veces y con otros, y por eso hacíamos estos debates, porque la impresión que teníamos era que nos iba a ir peor, era imposible, y nos fue como lo decían ellos. Ahora, Juan Manuel Charri, ¿acatar o no acatar el fallo? Acatarlo, por supuesto, pero ejerciendo todas las instancias y todos los recursos y reconociendo los errores que se hayan cometido. Porque tenemos que hacer una revisión sin pasiones políticas, sin ventajas, porque es un tema nacional donde todas las fuerzas políticas deberían estar unidas en el propósito de resolver el problema con el menor perjuicio para Colombia. Y sumar fuerzas, revisar la situación, presentarla ante la Corte Internacional de Justicia, porque las razones tienen que tener el peso y la fuerza de corregir los errores. Usted dice, sin el mejor perjuicio para Colombia. Con el menor perjuicio para Colombia. Pero ya no perdimos mucho. Es que el fallo tiene, en mi opinión, pues perdimos mucho y tiene unos errores muy graves y cometimos unos errores muy graves. Pero el fallo tiene errores. Sin duda. Bueno, y hay que presentarlos. No vamos a quedar callados. No, por eso estoy diciendo, acatamos ejerciendo todos los recursos y todas las instancias y mostrando todos los errores y reconociendo los errores propios en los casos en los que hubo para corregir la posición en lo que sea justo y con los argumentos que tocan. Carlos Salgar, usted es de los que ha estudiado esto a fondo y lo estudió antes de que saliera el fallo. En ese momento, porque me consta, porque hablamos por otras cosas, que usted sí veía un escenario dramático. La pregunta que yo le hago ahora es, sabiendo lo que venía, ya está el resultado que usted tenía previsto, ¿hay que acatar el fallo? Sí, yo también creo que hay que acatar el fallo y también creo que hay que acatarlo siguiendo todos los procesos para buscar un conocimiento mejor de ese fallo, una interpretación. Como lo decía la senadora Moreno, como lo decía el senador Romero, existen dos recursos ante la Corte, dos posibles recursos, el de la interpretación y el de la revisión. El problema del recurso de revisión es que solamente se da por hechos nuevos que hubiesen sido imposibles de prever durante el proceso. Y esos hechos nuevos no existen. No existen. No hay. Sí hay. Hechos nuevos existen, como que afloró una nueva isla y corrió el... Sí hay. A mi modo de ver, ¿Cuáles son? Eso lo hemos discutido y en eso pues está un poco aterrizando la Cancillería. Cuando durante el proceso los otros países solicitan ser parte de la demanda del proceso, la Corte dice no, le niego esa posibilidad porque pueden estar tranquilos que ustedes no tienen nada que ver en este asunto, que ni les vamos a tocar sus tratados anteriores, aquí no pasa nada. Pero en este momento este fallo ha generado tal cuestionamiento que todos se sienten afectados y que todos dicen, no, a mí sí me están moviendo mi piso, mi frontera, ¿por qué no me dejaron estar allí? Entonces es un fallo nuevo para todos que debemos discutirlo y que la Corte no nos puede negar el derecho a todos los países de ese no es un hecho nuevo. Eso no es un hecho nuevo, eso es un hecho que estaba previsto cuando la Corte les negó la presentación y les dice, les voy a reconocer sus derechos. Les cambió el vecino. A Panamá le cambió el vecino. Dejaron de ser fronterizos en una buena parte con Colombia y ahora son con Nicaragua. A Costa Rica le cambió el vecino, en un tratado que con Colombia no era perfecto porque Costa Rica nunca ratificó. El tratado con Honduras había quedado en el aire en el fallo de 2007 cuando falló el caso entre Nicaragua y Honduras. Entonces, yo creo que hechos nuevos no hay, pero la interpretación sí se puede pedir. Yo creo que además en esto hay que ser pragmáticos. Y ser pragmáticos implica explorar otras posibilidades, que Naciones Unidas, que la OEA, está bien. Pero se han dado además unas señales importantes por parte de Nicaragua en el sentido de que quisieran hablar. El discurso del presidente Ortega dice unas cosas pesqueras, etcétera. Ayer en El Espectador, un analista muy importante en Nicaragua que se llama Mauricio Erdocia,
habla de cooperación, habla de integración, habla de que se deben dar unos nuevos elementos en la relación entre Colombia y Nicaragua. Yo creo que eso es lo que hay que mirar en este momento. Ya vamos a acercarnos a ellos y ver cómo sí se pide una interpretación, porque daría la impresión de que hay puntos que ellos tampoco lo tienen muy claro. Tengo que hacer una pausa y abordamos esos puntos a fondo, además porque el senador Camilo Romero también quiere intervenir hace rato. Hagamos esa pausa y ya regresamos aquí en 360. No se vayan. Llegó a Colombia Fonte Celta, el agua mineral más pura. Fonte Celta, enriquecida con solidaridad. Usted le pregunta a cualquier país en el mundo si acepta que un fallo de la Corte sea inconsistente, injusto, le deniegue justicia a un país como Colombia y que de encima le quite 75.000 kilómetros de mar. Nadie acepta eso. Colombia, a mi juicio, debe hoy rechazar ese fallo. Es mi modesta opinión ante mis compatriotas y mi respetuosa insistencia a quien preside las relaciones internacionales de Colombia, el presidente Santos. Esas declaraciones del expresidente Uribe las comparten también un gran sector de la población, porque el país está polarizado frente al tema. Si se debe o no, ustedes han expuesto sus argumentos. Senador Romero, ¿qué piensa usted al respecto? Bueno, primero hay que decir que esta Corte Internacional de Justicia es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, es decir, del concierto mundial. Y ahí nosotros tenemos que preguntarnos, bueno, ¿somos unos parias del mundo o estamos metidos en el concierto internacional? Pregunta. Esta declaración del expresidente tendríamos que completarla con la declaración anterior del expresidente que abraza a Ortega y le dice públicamente que esperemos el fallo de la Haya que Colombia reconocerá. Veámoslo. ¿Cómo vamos a jugar? Veámoslo, porque usted la pone en contexto, pues ahí está. No, mire, presidente, esté tranquilo que conversamos usted y yo y tenga toda la seguridad de que lo único que estamos haciendo es esperando lo que defina la Corte La Haya y lo respetamos totalmente, se lo digo delante de todos. Mientras tanto, los barcos de guerra. No, vea, nosotros lo que tenemos ahora es... Haga usted lo... No lo hago. Esperemos tranquilamente que venga la sentencia de la Corte. Mientras tanto, digámosle, yo le digo a los colombianos, nada de cruzar al oeste. Usted me le dice, allá, nada de cruzar al este, mientras viene la sentencia de la Corte. Y si hay una fragata colombiana hoy, la retiramos a San Andrés. No, lo mejor es retirar. No, nosotros tenemos un problema... No, nosotros tenemos un problema grave de narcotráfico por San Andrés. Ponga aquí a los directivos del Grupo de Río a que ellos miren el sitio, que le dé total tranquilidad a usted y a nosotros frente al narcotráfico. Ellos van allá y nos dicen dónde las ponemos para poder controlar el narcotráfico sin que se sienta amenazada Nicaragua. Senador, esa reunión fue justamente una reunión en la cual Colombia estaba en una encrucijada internacional. Y el presidente Uribe fue a esa reunión a resolver esa encrucijada donde Colombia estaba arrinconado, y terminó el presidente Chávez abrazando a todo el mundo, el presidente Ortega abrazando a todo el mundo, el presidente Rafael Correa también muy bravo por la intrusión que había tenido Colombia en Ecuador, y hay que verlo en coyuntura, porque por eso puse primero también las declaraciones de la senadora Piraquive, porque la senadora Piraquive lo había dicho acá antes del fallo, había dicho, hay que acatar lo que diga, pero cuando uno pierde 75.000 kilómetros, las realidades son otras y las situaciones son otras. No, yo por eso, porque es muy fácil encrucijar la gente, pero hay que ver los contextos de las declaraciones. Así Ahora, es. yo le le concedo la palabra. Mire, lo primero que hay que decir es que este es un dolor de patria total. Yo creo que aquí no hay ningún colombiano o colombiana que se sienta bien por el fallo. Nos sentimos absolutamente golpeados, no estamos de acuerdo. Yo decía hoy en el debate en la mañana con la canciller, quisiera que el debate sea con la Corte, para decirle a la Corte todo lo que nosotros consideramos está mal hecho, pero es un debate de control político, porque siento que la sociedad colombiana también debe ser capaz de buscar unos responsables, no solo para enjuiciarlos, sino para que veamos cuáles son las posibles salidas y las soluciones, que es lo que realmente importa. Y dejemos de buscar
afuera unos culpables. Estamos muy dados a señalar, a encontrar un culpable cuando algo nos pasa. Pero lo estamos buscando aquí internamente. La responsabilidad está dentro. Es que aquí hay una responsabilidad del gobierno de Pastrana, del gobierno de Uribe y del gobierno de Santos. Y Santos tiene una responsabilidad mayor hoy. ¿Cómo lo va a manejar el tema? Ese sí es, digamos, una responsabilidad exclusiva del presidente Santos. Y entonces aquí lo que está en juego, además del valor de la palabra, que ya sería suficiente, está en juego el talante democrático. Lo que usted pueda decir por coyunturas, por lo que quiera, cada momento tiene su coyuntura, por supuesto, pero ahí el expresidente Uribe comprometió al Estado colombiano ante el concierto de naciones que estaban allí reunidas. Y eso no es cualquier cosa. ¿Usted cree que esa columna que escribió Jorge Orlando Melo, que dice nacionalismo depresivo, ¿es eso realmente lo que está pasando? Él dice en esa columna que incluso no fue bien. Sí, creo que es el único colombiano que está... Sí, gracias a Dios. No, por eso repite un texto que usted dice que no lo comparto para nada. No. Pero es que aquí no se ha dicho, muy trágico. Y a mí me parece importante que ustedes, por ejemplo, nos dijeran si esperaban semejante fallo. Es que yo creo que es que Colombia fue asaltada en su buena fe porque creímos que era una corte celestial. Pero es un error, entonces, senadora, es realmente un tema... El contexto es decir, acatamos el fallo, claro, córranoslo, y se lo aceptamos. Pero cuando uno va a una corte, realmente es eso lo que pasa, uno puede ir a la corte, uno puede ir a una corte y decir... Perdóneme, se somete a una ley, a un derecho, a una norma, una ley que existe, el derecho del mar existe. No nos vengan a inventar leyes con nosotros. ¿Y cuál es la propuesta del día de hoy y que ya están dando? La UNESCO, y estuve revisando las hojas de vida de los magistrados, de esos magistrados de la Corte. Muchos de ellos pasaron por UNESCO. La UNESCO en el año 2000 dice... El archipiélago de San Andrés es esto en su cuerpo, con sus piernas, con sus callos, con sus dedos, con todo. Es esto, eso. Y yo la declaro Reserva Mundial de Biosfera y me la cuidan. Y esos magistrados que pasaron y tienen condecoraciones de la UNESCO, porque hoy estuve revisando, ¿con qué cara vienen hoy en la Corte? Que eso es lo que nos sentimos asaltados. Pero Colombia aceptó ir a la Corte. Colombia aceptó ir a la Corte. No, eso sí. Pero eso es un error. Pero perdóneme, yo estoy cuestionando el derecho que nos está aplicando la Corte. Y entonces esos magistrados que pasan por UNESCO, ahora se les olvidó que eran de UNESCO, senadora, y dicen, le partimos, descuartizamos a San Andrés porque nos parece... Sin mirarlo en el tema de la UNESCO. Yo me acuerdo la última vez que hablamos, porque no es solamente el caso suyo, es el caso de muchos colombianos. Sí. Muchos colombianos que creían en la defensa de Colombia y creían en los argumentos de la canciller y creían en los argumentos del señor Julio Londoño y del equipo negociador. Y hay otro sector, como el señor Carlos Algar, como Ramiro Zambrano y como otros académicos, que tenían dudas profundas de esa defensa. No. Profundas, desde un inicio. La pregunta que yo he planteado acá, desde un inicio, es ¿por qué se escuchó a una parte, si estaban tan convencidos de que estábamos tan bien y lo dijeron, ¿convencidos de qué? Ahora no acatan el fallo? No, ¿convencidos de qué? Convencidos de la defensa de Colombia. De que el fallo nos podía salir de aquí hasta acá. No, convencidos de la defensa de Colombia. Nos iba mal y nos iban a dar este fallo malo, asumiendo el compromiso de que nos aguantábamos este fallo en el derecho del mar. Esas son las reglas del juego. No, pero no es la regla del juego. Aquí la Corte está desconociendo el derecho del mar. ¿Qué dice usted, Juan Manuel? En esta mesa creo que todos decimos que acatamos el fallo, es lo que yo he entendido. No, pero no hay otro camino. Yo agregaría un elemento adicional, y es que en mi opinión se violó la Constitución yendo a esa Corte Internacional de Justicia. ¿Por qué? Porque los límites de Colombia solo se pueden establecer por tratados públicos o por laudos arbitrales, no sujetos a jurisdicción internacional. Y entonces tenemos un problema de constitucionalidad, además, que es que no se puede aplicar el fallo sin violar la Constitución. Tiene que pasar por el Congreso. No, en mi opinión no tiene, porque es que un error no se corrige con otro error. No, si eso es un tratado internacional, según esa si es un tratado, tiene que ser un tratado internacional. Tendríamos que entrar a acordar nuevamente los límites con Nicaragua. Exacto. Y yo traigo el antecedente del concordato. La Corte Suprema, la Corte Constitucional, declaró inconstitucional un tratado público después de que se había hecho caja de ratificaciones y no dejó que se aplicaran unas normas de ese tratado después de celebrado y ratificado. Entonces acá tendríamos que consultar a la Corte Constitucional para saber cómo vamos a aplicar esa sentencia sin violar la Constitución. Yo me le salto a usted, sin ser un constitucionalista, simplemente una pregunta. Vamos a la Corte Constitucional, nos dice
eso no sirve, vamos al Congreso, dice, eso está mal hecho, vamos a todos lados internamente que vayamos. Igual hay que cumplirlo. Fíjese que quedamos en una situación atípica, que es que existiendo el fallo no se puede aplicar. Y tenemos una razón jurídica. Exacto. O sea, Por eso se le no advirtió al arbitraria. país desde el 2001. Desde el 2002 no lo hice yo, lo hizo un excelente jurista que es Alberto Lozano Simonelli. Y Jaime Pinzón López y Germán Cavelier dijeron, nos podemos ver enfrentados a una sentencia inejecutable por esta razón. Sin embargo, se fueron a los antecedentes de la Asamblea Nacional Constituyente, cuando se estaba discutiendo el hoy artículo 101 de la Constitución, que fija los límites, y se encontraron con una carta del entonces viceministro de Relaciones Exteriores, Rodrigo Pardo, en la cual dice, no hay que necesidad de meter sentencias de la Corte, porque nosotros somos parte de las Naciones Unidas, somos parte del Pacto de Bogotá y aceptamos ya por legislación previa incorporada a nuestra legislación los fallos que dicte la Corte Internacional de Justicia. Entonces, esa carta está. Sí, esa carta está y la conoce a la constituyente y el constituyente la acogió como No, tal al señor, momento de el resolver constituyente es el artículo 101. 101 y esa interpretación es una simple interpretación a raíz Pero de un comentario 101 que lo hace basado en una carta que dice el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero perdóneme, yo quiero volver a otro punto. Yo quiero volver a otro punto de responsabilidades porque además Entonces del ustedes tema, los constitucionalistas también tienen una responsabilidad. no, yo no soy constitucionalista porque afortunadamente no sé de derecho constitucional casi nada. Esto es que lo he leído. Déjame un segundo. Es que nos mostraban al presidente Uribe. Pero nadie ha recordado una alocución del presidente Uribe 7 u 8 de diciembre del año 2007, el día que salió el fallo de las excepciones preliminares. Ese día el presidente Uribe sale junto con su canciller Fernando Araujo a decir cómo había sido el fallo de las excepciones preliminares. Y vale la pena que se revise ese fallo, y junto con un comunicado de prensa que se emite sobre ese fallo, en el cual le muestran al país el gran triunfo jurídico y diplomático de Colombia en el proceso ante la Corte Internacional de Justicia. Rescatamos, la Corte nos dijo que San Andrés, Providencia y Santa Catalina es nuestro. ¿Y por qué dice eso? Porque el fallo del 2007 dijo que San Andrés, Providencia y Santa Catalina, de acuerdo con el artículo primero del Tratado del 28, era de Colombia. Sí. Era Colombia. Pero luego no le cuenta al país, sino al final, durante 15 segundos, y quedó por ahí una cosa pendiente de los tallos y el agua. Hago una pregunta. Pero nos lo vendieron como el gran triunfo y se les olvidó decirnos que la parte gruesa era el mar. Yo hago una pregunta. Vean, y mire, yo les invito a que vean la locución presidencial. Vamos a mirarlo y vamos a hacer una pausa y vamos a volver sobre ese punto porque no solamente es el tema de estas administraciones. Yo no he visto todavía al presidente Pastrana poner la cara y tampoco he visto Guillermo Fernández ni siquiera aparece el nombre en la sentencia. Los he visto poner la cara y sería interesante saber esas administraciones que han dicho frente al tema. Hagamos una pausa y ya regresamos. Total. Cada trazo de esta línea de delimitación realizada por la Corte fue medida de forma rigurosa y planificada en sus diversas etapas. Una metodología transparente, impecable, para un resultado exacto. Resultado exacto, esa es la posición desde Nicaragua y tienen que estar muy felices con ese resultado. Ahora, senador Romero, no podemos desconocer, porque aquí el expresidente Uribe habla y uno puede encontrar declaraciones de él por todas partes y de todos los temas. Eso sí es muy fácil. Sí, tiene esa ventaja, hay que reconocerse. No se esconde a los medios, habla en todos y si usted lo llama al celular para una entrevista a radio da la cara y si le pregunta para un programa a la medianoche da la cara. Pero uno busca... ¿Y le pego en la cara qué? Bueno, pero usted busca al expresidente Pastrana y no pone en la cara.
no han dado explicaciones. Usted busca a otros mandatarios y es como si nunca hubieran estado en ese fallo, no tuvieran responsabilidad alguna, no hubieran nombrado cancilleres, no hubieran nombrado a nadie. La pregunta que se hacen muchos colombianos es, y frente a esos que no han dado la cara, ¿qué se hace? ¿Vamos a fijar responsabilidades únicamente en los que sí han dado la cara o vamos a mirar la historia en el contexto de lo que significa esto para Colombia? Hay que hacerlo como el propio gobierno Santos lo ha reconocido. Esta ha sido una política de Estado. Y entonces hay que ver los gobiernos que han participado en esa política de Estado y ahí está una responsabilidad que también lo mencioné al inicio. Y siempre nos dijeron que todo estaba bien. Aquí ya se han hecho algunas alusiones a eso. Siempre todo ha estado bien y cuando se demuestra en los hechos lo mal que estamos, acudimos a la unidad nacional. Acudimos a que tenemos que juntarnos todos. Esto es más o menos como privatizar las ganancias, el conocimiento, que nadie se entere y socializar las pérdidas. Ahora sí, vengan, ayuden porque nos jodimos todos. ¿Sí? Y entonces aquí hay unas responsabilidades políticas. Nosotros las hemos señalado. Y como hemos acompañado en una política acertada de esta canciller frente a Venezuela y Ecuador, por ejemplo, hay que reconocer que ha fallado la política internacional de Colombia de manera estatal, una política de Estado que ha fallado. Por eso mi pregunta hoy en el debate de la canciller es, díganos cuál es la política internacional. Porque nos preocupa muchísimo que se diga que no vamos a acatar el fallo. Y nos preocupa mucho, sobre todo en este contexto en el que estamos pensando en un escenario de paz al interior, para que para irnos a una guerra fuera. Ese sí sería el peor de los escenarios, creería yo. Entonces, aquí las responsabilidades políticas son de estos tres gobiernos, de quienes hicieron parte de este hacia atrás, digamos, sí. ¿No las hay? ¿O usted dónde las ve más graves, Juan Manuel? ¿En qué gobierno realmente usted ve unas... La responsabilidad para mí más grave está el 5 de diciembre del 2001, el día que Colombia le quita el respaldo a su aceptación de la jurisdicción obligatoria y al día siguiente presenta Nicaragua la demanda. 5 de diciembre del 2001. ¿Qué gobierno estaba en ese momento? Estaba el gobierno de Pastrana. De Andrés Pastrana. Le doy otra fecha. Bueno, pero diciembre de 1999, cuando Arnoldo Alemán, después de la firma de la ratificación del tratado Colombia-Honduras, Arnoldo Alemán dice: declaro terminada cualquier posibilidad de un arreglo directo con Colombia y vamos a recurrir ante la Corte Internacional de Justicia a reclamar nuestros derechos. Anuncia formalmente la demanda en diciembre de 1999. Gobierno Pastrana. Pero, doctor Galgardo, el problema fue aceptar esa demanda, porque Colombia tenía toda la posibilidad de no aceptarla y quedábamos como estábamos. ¿Por qué la aceptó? Eso yo lo quiero saber, no sé por qué lo aceptó y no sé por qué se salió del pacto. Proceso. Y acepta el proceso, sin necesidad, porque no teníamos nada que ganar. Desde ahí, si lo miramos de raíz, eso es como el dicho: árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. No, es decir, pero mire, pregunto, empecemos por haber entrado, pregunto, yo le pregunto, ¿en ese momento ya empezó eso torcido? Por supuesto, porque es que teníamos un tratado que era válido, que era intangible, digamos, y necesitábamos mantenernos en esa línea. El día que aceptamos el debate, ese día entramos en discusión, y si la atendimos mal la discusión, tenemos el resultado que resultó este año. En el año 2001, o sea, años anteriores, se hicieron intentos entre Colombia y Nicaragua de hablar sobre el tema y llegar a algún acuerdo. No pasó porque esa es la primera vía que hay entre los países. Cuando ya se siente venir pues la demanda, aunque Colombia en su momento, Fernández Soto, pues que él es el que tiene que estar contando esto, él empieza a medir, ¿no? A medir en qué momento radica el retiro de la competencia, decirle a la Corte, me retiro voluntariamente de esto, porque tenemos el derecho, porque los estatutos de la Corte lo permiten. ¿Y se hizo? Lo hizo. Y por eso... El día anterior, sí. No es el día anterior. El 6 presenta Nicaragua la demanda. No es que es el día anterior, es que Nicaragua estaba detrás, a la sombra de Colombia. Es decir, que hubiera sido el primero, el 2, el 3, el 4, el 5, cualquier día. Hubiera sido el año anterior. Horas después, Nicaragua tenía su gente encima, rastreando cuándo iba a radicar el retiro de la competencia de la Corte para ellos radicar la demanda. Eso es lo que pasa. Es decir, que cualquier día nos da igual. Pero, porque ellos hago una pregunta. ¿Qué pasa si Colombia no lo retira? Claro.
No lo debía retirar, ese es el error que yo estoy señalando. Colombia no debía haberse retirado. Al fin y al cabo no nos sirvió para nada. No, señora, no tendríamos la misma, porque el efecto era que para acudir a la Corte se tenía que tener un acuerdo previo que no existía y entonces no podían ir a la Corte. No, porque y no debíamos haber ido a la Corte. En las excepciones previas, entonces Colombia alega eso, le dice, es que yo me retiro, le retiro la competencia sobre estos casos, porque eso lo exige, o sea, el primer paso que la Corte exige es que haya la voluntad de que ellos intervengan. Senadora, lo primero que dijo el presidente Daniel Ortega, aquí estaba sentado yo en este mismo sitio viendo la locución del presidente Ortega en su momento, lo primero que dijo fue que esto fue un triunfo de la revolución sandinista. Cuando uno habla de la revolución sandinista, habla de los años 80. Y desde los momentos en que empieza a hablar de la revolución sandinista, la primer pretensión que hizo ese gobierno al llegar al poder en Nicaragua fue recuperar ese territorio en sus intereses. Es decir, que desde ese momento Colombia ya sabía que Nicaragua iba a buscar el archipiélago de San Andrés. En ese momento lo supo. Sí. De ahí al momento en que puso la demanda, no hizo absolutamente nada. Hicieron intentos de acuerdo que no llegaron. En el tema de fondo es que nosotros ya veníamos con la muerte anunciada. Y no veníamos con la muerte anunciada de los últimos 8 años ni de los últimos 11 años. Esto venía desde los años 80. Lo demás fue el proceso. 5 de febrero de 1980. Lo demás fue el proceso, del momento en que se hizo el proceso legal y se llegó adelante. Yo creo que estaba anunciada la pelea, no la muerte anunciada. Sí, la pelea. Y la prepotencia con la que se asumió este caso, lo que hablábamos ahora off the record, ¿sí? La prepotencia y cómo se menosprecia también a los otros, porque aquí hay que tener en cuenta algo, en el concierto internacional también vale tratar a los demás como queremos ser tratados. Y creo que eso nos despistó muchísimo del resultado final. Yo es una pregunta que planteaba al aire, senador, porque evidentemente eso no tiene nada que ver con la configuración de la Haya y ustedes lo han puesto muy claro y Colombia en eso es muy legalista. El fallo hay que acatarlo. El presidente Ortega es un hombre que ha violado toda la reglamentación en su país, empezando por las últimas elecciones donde cometió fraude electoral. Donde la misma manera en cómo ha llevado este proceso de no reconocer el tratado con Colombia también es un acto de ilegalidad. También, él es guerra. Y sin embargo nosotros nos vamos a sentar, el gobierno y toda la sociedad civil, el gobierno y en Colombia dicen vamos a acatar el fallo frente a alguien que ha violado toda la normativa. No, y lo de UNESCO, fíjese lo de UNESCO. Puede tener todo el rechazo a quienes actúen de la manera en que usted lo dice. Para mí son temas internos de ese país, pero podemos rechazar todas esas maneras, pero nunca nos puede dar pretexto para actuar a nosotros de la misma manera. Ese es el argumento que está defendiendo el gobierno. Ese es el argumento que está planteando el gobierno. Ahora, la gran pregunta es, la canciller el día de hoy, en el debate, en declaraciones, ha dicho que Nicaragua puede ir por más. Es que lo dijo el 2001, cuando que está abierta la puerta. Eso lo dijo hoy. En la demanda está... ¿Qué dice usted frente a eso? En la demanda está escrito, primero voy por los límites marítimos y la segunda demanda que les voy a interponer es por una indemnización, por un usufructo, por todo lo que ustedes han utilizado. Pero a esa demanda no vamos a asistir, o sea que no hay problema. No, ahí no vamos a asistir. A esa no vamos a ir, o sea que... Eso sí yo no le voy a creer. Como la tercera petición del... Lo hace como petición, no como un anuncio de demanda, sino como una petición. Carlos, ¿cómo ve usted esas declaraciones de la canciller? Es decir, está diciendo que puede ir por más. ¿Es eso cierto? Eso es cierto, sí. Supongo que ella tiene razones. Yo pienso que el fallo ya está dado. Creo que no está... Deben existir algunas razones que para ir por más. Yo no las veo en este momento tan claras. Pienso que podrían haber otros elementos jurídicos ahí, no sé, me imagino, y cuando la canciller lo dice, le debo creer porque pienso que ella está haciendo su trabajo juiciosamente y está tratando de hacerlo mejor para el país. En eso estoy completamente de acuerdo y pienso, como el senador Romero, que aquí hay unas cosas que no es porque se deba aplicar el espejo retrovisor, sino porque toca buscar toda la memoria histórica del proceso. Que empieza ese 5 de febrero de 1980, cuando Nicaragua ilegalmente y en una manera que busca es paliar la circunstancia del triunfo que han tenido y un país destruido después de la guerra, buscan un enemigo externo a quien achacarle. Pero Colombia actúa con un desprecio casi por el oponente. En ese día, 5 de febrero del 80, Diego Uribe Vargas, hablando de ese retiro,
dice es que eso es un chiste. El chiste nos costó Vea el 75.000 chiste. kilómetros. Tengo que hacer una pausa. Menos mal fue un chiste chiquito. Menos mal fue un chiste pequeñito. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos porque Juan Manuel Chávez está que se habla. Ya regresamos. El fallo trae algo que es preocupante y es que cuando Nicaragua le pide a la Corte las 200 millas de la plataforma continental extendida, la Corte no le responde que no, enfáticamente. La Corte le responde que por un tema de forma, de que Nicaragua no ha hecho algo que no tengo claridad que es frente a un requisito que se necesita, la Corte esta vez no mira la solicitud de la plataforma continental extendida, lo que quiere decir que la posibilidad que venga algo, que Nicaragua se venga por la plataforma continental extendida en una demanda posterior, pues está, y eso es lo que tenemos que evitar a toda costa. Por eso sería, y por eso es el estudio del retiro del Pacto de Bogotá. Bueno, menos mal tenemos argumentos para decirle a Nicaragua que es lo siguiente que tiene que hacer para que nos vaya. No, él ya lo sabe. Ahora, clarito. vamos a futuro, porque usted lo ha dicho muy bien, no nos quedemos lamentando, vamos a futuro. ¿A futuro qué hay que hacer? Yo creo que, Hassan, hay que nombrar un nuevo equipo negociador que revise todo el proceso y sin la carga y las excusas de los que fallaron, plantee una estrategia efectiva y jurídica para lograr que el fallo se corrija en la medida de lo posible. ¿Hay que salirse del Pacto de Bogotá? No, yo creo que el pacto no es un tema determinante en este caso. Es que el pacto era aplicable cuando estábamos en la jurisdicción obligatoria. Nos salimos de la jurisdicción obligatoria y aceptamos el proceso. Entonces el pacto, en mi opinión, no está en el centro de la discusión. A futuro, ¿qué es lo que hay que hacer, senador? Sí, yo creo que hay que salirnos del pacto, hay que revisar varias cosas para blindarnos. ¿Usted sí dice que hay que salirse del pacto? Sí. Sí, claro, es que hay que tomar las medidas porque ya está anunciado desde 2000, 2001 está anunciado las pretensiones de Nicaragua y con ese derecho moderno que inventado que nos están aplicando, pues uno ya no tiene que atenerse, ¿no? La Corte cuando saca semejante fallo, pues uno dice, ¿a qué me atengo si no tengo claro las reglas de juego jurídicas? Ese juez ya no me gusta. Definitivamente. No, es que así ¿quién se mete a un juzgado si el Código Civil no es el que estamos leyendo todos, sino el que le parece al juez? Entonces aquí creo que hay cosas cuestionables. Senador Camilo Romero, a futuro, porque volvemos al tema, ya no hay que lamentarse, a futuro, ¿qué hay que hacer? Yo escuché unas palabras que decían que la soberanía es a un país lo que la dignidad es a cada ser humano. Y yo creo que nos han tocado lo más íntimo y todos los colombianos nos sentimos indignados por lo que ocurrió. Pero la soberanía significa justamente que quienes están en esta zona tengan unas posibilidades de vida dignas. El gobierno nacional tiene que entender que la soberanía no solo se juega en estas fronteras, sino que la ha entregado una y mil veces, por ejemplo, cuando se llevan la riqueza de nuestro país y nos dejan mucha pobreza, varias transnacionales, explotando la riqueza colombiana. Allí también hay una vulneración de la soberanía colombiana. Hoy lo que hay que hacer es rodear institucionalmente, rodear de todas las maneras a esta población que vive en esta zona del país para garantizarle vida con dignidad. Es decir, la zona de frontera, y ese es un claro ejemplo, y puede usted mirar las otras fronteras para darse cuenta el grado de abandono que tiene desde el centralismo gubernamental. Mire, ¿Hay que jugársela allí? Lo decían los propios sanandresanos y representantes por San Andrés. Yo les comentaba, el representante Jack Housen decía, a nosotros que nos garanticen que nuestros pescadores van a poder seguir pescando, que nos garanticen que la inversión que se va a hacer en infraestructura y lo demás no es un consuelo, sino realmente porque San Andrés lo necesita, y que nos garanticen además que nosotros vamos a seguir manteniendo una vida digna en ese archipiélago y lo demás. Más el medio ambiente. Ahora, mira, con una plataforma petrolera instalada ahí. ¿Qué hay que hacer a futuro? ¿Qué hay que hacer a futuro en su opinión? Sí. Primero quiero referirme a lo del Pacto de Bogotá. ¿Hay que salirse o no? A ver, es que en este momento, y quiero retraer lo que comentaba la senadora Moreno, en el sentido de que Nicaragua probablemente ha estado detrás de las cosas y sigue muy pendiente los procesos de Colombia. El retiro del Pacto de Bogotá solamente es efectivo un año después de que se le anuncia a la OEA el retiro del pacto. Es decir, en el momento en que nos retiramos, todavía tendría, si quiere Nicaragua, todavía tiene un año para preparar cualquier tipo de demanda y ponerla. Ahora, y en ese caso, de acuerdo con esto, tendríamos nuevamente que
si la Corte se declara competente, ir. Y no solo Nicaragua. No solo en Nicaragua, cualquier otro. Entonces, pero de acuerdo con lo que ha hecho Colombia, o lo que hizo no debe repetir el error, eso es que es apenas obvio, pues no debe aceptar la reclamación y no debe ir al proceso e impedir que el proceso se surta. Y eso es posible, pero no reglamento de la Corte. Pero o sea no es que estamos hablando de ideas de hecho. El retiro del Pacto de Bogotá nos blindan, no inmediatamente. Lo que nos blinda es una posición jurídica y una posición política. O sea que si se hacen las dos cosas tampoco, que se retire el pacto y que dentro de ese año tampoco conteste. Eso no le sirve tampoco. Es que no debe contestar con pacto, sin pacto no va al proceso. Hay un precedente que es bien interesante y por eso yo vuelvo y menciono el tema de Ortega, es porque los que van a la Corte Internacional de Justicia se supone que es un pacto de caballeros y realmente Colombia se va a comportar como un caballero frente a alguien que no es muy caballero. Pero el tema de fondo, sí, el tema de fondo... Póngale al lado a Uribe y ahí quedamos para... El tema de fondo, senador Romero, para que empecemos a concluir cada uno en unos 30 segundos es, ¿usted cree que se puede llegar a acuerdos certeros con Nicaragua, ya de manera bilateral, para garantizarle en este momento a los sanandresanos, ya tenemos los cayos enclavados, ¿no? Son enclavados, para garantizar que tengan la pesca, que tengan garantías, que se respeten todos los escenarios que necesita esa comunidad? ¿Usted cree que eso se puede empezar a negociar directamente con Nicaragua? Yo creo que partiendo de la base de acatar el fallo hay que recurrir a todos los mecanismos jurídicos. Y hay que recurrir a estos mecanismos diplomáticos, por supuesto, porque lo he dicho ya de manera clara, aquí lo que importa son los habitantes de esta zona del país. Y entonces hay que garantizar el mejor bienestar de estas personas. Y si para eso es necesario hablar con Nicaragua, pues hay que hablar cuantas veces sea necesario. Todo por la dignidad y el bienestar de nuestros pobladores. Que confiemos o no confiamos, ¿qué otra herramienta nos queda? Ya no quedan los mecanismos, 30 segundos. Y si nos queda el mecanismo de la Corte Celestial, lo que hay que hacer es pedirle a Dios que nos acompañe. Ahí está ese punto, muy valioso. Para pedirle. ¿Usted sí cree en esos diálogos bilaterales con Nicaragua? Para poder resolver esto. No creo. Primero, porque ellos han anunciado muchas veces que van a continuar con las demandas, nos van a seguir tratando de arañar lo que más se pueda. Segundo, porque ellos insistentemente y públicamente han abierto licitaciones petroleras en esta zona que coincidencialmente... Que los sanandresanos nunca han querido, además. No, por eso. Entonces, ¿usted qué le va a decir a un sanandresano, un pescador? Siga por aquí, por la mitad de la plataforma de petróleo que estoy poniendo. Ay, por favor, yo la verdad no creo en Nicaragua para nada. ¿Usted sí cree en unos acuerdos bilaterales entre el gobierno colombiano y el nicaragüense para que los sanandresanos puedan obtener lo que han perdido? Yo estoy de acuerdo con el senador Romero que hay que ejercer todas las instancias jurídicas, incluyendo las gestiones diplomáticas, para lograr corregir en lo más que se pueda este error que cometió la Corte y que en parte cometimos nosotros. Y debemos, rodear y respaldar al gobierno en una política organizada. Yo lo que veo es un gran desorden, todos opinando. El gobierno no ha sido capaz de ponerse todavía en orden y dice, estoy pensando, estoy tratando de definir una posición. ¿Hubiera sido más claro que hubiera dicho de una, perdimos, acato? No. Yo creo que hace bien, pero tenemos que rodearlo. Acá debe haber una postura de unidad nacional, en que Colombia defienda sus intereses sin diferencias partidistas y sin ventajas por la coyuntura. Eso es lo que hay que hacer. 30 segundos para sus conclusiones. ¿Sí cree en esos posibles acuerdos bilaterales entre Nicaragua y Colombia? Sí, yo sí creo. Creo que es un mecanismo que tiene que ser explorado necesariamente. Estoy de acuerdo con el senador Romero, estoy de acuerdo con Juan Manuel. Hay que ir y buscar todos los mecanismos posibles, la interpretación, la revisión, pero creo que el diálogo diplomático, la OEA, las Naciones Unidas, los diálogos diplomáticos son necesarios. Hablando es como se quiere la gente. Bueno, si terminamos con Chávez de mejor amigo, pues no vamos a poder resolverlo con Ortega. Nosotros cometimos muchos errores, tenemos que reconocer esos errores y una responsabilidad, el país tiene una responsabilidad en unos errores que se cometieron en el proceso, y si no somos capaces de reconocer esos errores y tratar de enmendarlos por las vías diplomáticas y jurídicas que están a nuestro alcance, pues... Cabe notar que se perdieron 75.000 kilómetros, pero todos siguen en el cargo, que eso también es muy alentador, ¿no es cierto, Carlos? Esa es de las coyunturas que pasan en este país y se pregunta uno si en otro país del mundo pasaría lo mismo.
Senador Camilo Romero, gracias por aceptar la invitación. Un gusto, Casano, siempre acompañarlo. Senadora Alexandra Pérez, gracias por aceptar la invitación. Juan Manuel Charri, gracias por aceptar la invitación. Y Carlos Algar, gracias por aceptar la invitación. Gracias. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Mañana nos volvemos a ver aquí en 360 grados para seguir debatiendo la agenda política de Colombia y del mundo. Hasta una próxima oportunidad. Lo que estamos esperando todos los colombianos y que sin duda este mecanismo a través del CICR es excelente porque nos permite un gana-gana, yo creo que para todos, máxime cuando se respeta la integridad de las personas y podemos tenerlas casi que sanas y salvas de vuelta en sus hogares. Mire, aquí mientras estamos hablando tengo comunicados, por supuesto, de su organización. ¿De cuántos secuestrados estamos hablando en este momento en Colombia? Sí, digamos que para este año 2012, a lo que va a septiembre 30, tenemos un acumulado de 235 secuestros en Colombia. Mira, aquí anoto, 235. Ajá. Aproximadamente porque hay una cifra negra, ¿no? De falta hay de muchos denuncia. que no denuncian todavía, por supuesto. Muchos son casi el 60%, todavía tenemos una cifra muy alta de no denuncia. De no denuncias. Bueno, sobre esta cifra, 235, ¿cuántos pueden ser de las FARC? Pues de la información oficial al menos, como unos entre 21 y 27 se le adjudican solo a las FARC. Solo las FARC. Frederic, si uno ve estas cifras, hay unos diálogos, hay un escenario también de parte del gobierno donde se ha dicho por lo menos que hay que guardar prudencia, que no hay que estropear las negociaciones, los diálogos, lo que se esté dando en La Habana. Pero ¿no es esto una situación muy peligrosa y muy hipócrita, negar el secuestro, cuando evidentemente con los que se está negociando se sabe abiertamente que son secuestradores? Pues uno puede ver el vaso medio vacío o el vaso medio lleno. Yo creo que en este caso la mala noticia sí es que aparentemente las FARC tenían y de pronto siguen teniendo secuestrados y no lo dijeron. La pregunta es ¿por qué no liberaron a esos secuestrados antes? Ahí hay varias hipótesis también. Uno puede pensar que como es el caso, este caso son empleados de una empresa multinacional y sabemos que muchas veces cuando secuestran a esas personas piden rescate, piden pago, o sea, dinero. Entonces uno puede pensar que las negociaciones no avanzaron suficientemente y que no estaban pagando lo que estaban pidiendo. La otra hipótesis es que de pronto eran en manos de un frente que no está totalmente alineado con el secretario de las FARC. Eso es posible, pero si es así, hay que ver también la buena noticia. Y la buena noticia es que, primero, si los liberan hoy, podemos pensar que algunos países garantes o acompañantes, Cuba y Venezuela, influyeron en la liberación de alguna manera. Y si es así, es buena noticia porque significa que esos países pueden presionar, es decir, convencer a las FARC de liberar a los secuestrados. Y la otra buena noticia es que si eran en manos de un frente que no tenía, digamos, o que estaba un poco... Con muy buenos ojos, efectivamente, que ellos hoy hayan podido recobrar su libertad. Una pregunta medio indiscreta, directa. En su opinión, ¿quién los tenía? Pues las fuentes de inteligencia efectivamente señalan que los tenían las FARC. Las FARC. Frederic, bienvenido. ¿Quién tenía esos ciudadanos chinos en su opinión? Yo creo que las FARC, por lo menos tres razones. Primero, donde fueron secuestrados era una zona de las FARC, ¿sí? Entre San Vicente de Caguán y Los Pozos, eso es territorio de las FARC. Segundo, el CICR, de lo que sepa, se encarga de liberar secuestrados de actores armados ilegales y no tanto de delincuencia común. Y tercero, yo creo que el momento hoy en que liberan a los secuestrados apunta también a que sean las FARC. ¿Por qué? Porque estamos liberando o están liberando a los secuestrados cuando ya empezaron las negociaciones y uno puede pensar que el tema fue abordado durante las negociaciones o los contactos y que por lo menos entonces algunos actores cercanos a las negociaciones pudieron hablar con las FARC para que liberen a los secuestrados. Rafael, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo es su análisis? ¿Usted quién cree que tenía esos ciudadanos chinos? Pues efectivamente las FARC, sí. No veo otra organización. Ustedes tres dicen las FARC. La Cruz Roja no se atreve a decir que las FARC. Evidentemente tampoco es su función. Nadie le va a decir a la Cruz Roja que diga lo que no tiene que decir.
Pero eso no es muy sospechoso. Pues pareciera, ¿no? Pero desafortunadamente, pues todo lo que hemos visto y lo que hemos vivido en este tiempo, pues lo que indica es que son ellos los actores de estos hechos. Es decir, lo que acaba de decir el compañero aquí es que definitivamente por esas tres características, pues son las FARC. Y hay algo muy importante, y es que en el medio de los diálogos que se están desarrollando en La Habana, me parece a mí, desde mi percepción, que las FARC hacen esto tratando de como de reelaborarse, remasterizarse, diríamos, para presentarse como una organización que efectivamente tiene en cuenta a sus secuestrados y que está haciendo un acto de paz por liberarlos, ¿no? ¿Y dónde quedan las declaraciones de que ellos no tienen secuestrados? Bueno, pues eso sí habrá que preguntarles a ellos. Yo lo que quiero rescatar es el hecho de que hoy 4 personas recobraron su libertad, más allá de las discusiones y las hipótesis de quién haya podido tenerlos. Me parece que lo que hay que seguir mandando el mensaje tanto a la FARC como al ELN y a los demás grupos que tengan personas en su poder es que los liberen de manera inmediata. Que eso... Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y arrancaremos hoy con un primer debate que tiene como tema la liberación de 4 ciudadanos chinos en San Vicente del Caguán, secuestrados desde junio del 2011. Labores de inteligencia afirman que estaban en poder de las FARC, organización que dice desde hace meses no tener un solo secuestrado. Las FARC son una organización mentirosa y traidora, así afirmó el ministro de Defensa Pinzón, luego de la entrega de los chinos, que eran contratistas de la petrolera Emerald Energy, al Comité Internacional de la Cruz Roja, cuyos delegados afirman que se los entregaron hombres desarmados vestidos de civil. ¿Tiene aún secuestrados las FARC en su poder? Debátalo aquí con nosotros esta noche en 360. Y el segundo tema será el gran dilema que se presenta ahora en Colombia. ¿Acatar o no acatar el fallo del Tribunal de La Haya, donde Colombia perdió 75.000 kilómetros cuadrados de mar con Nicaragua? Expertos dicen que el desacato del fallo sería un suicidio diplomático para Colombia, mientras otros sectores políticos dicen que no se acate y que además el país diga adiós a la Corte de La Haya. ¿Qué conviene más al país? Lo debatiremos aquí esta noche también en 360 grados. No se vayan, en segundos empezamos con nuestros invitados. Controla con tus manos, selecciona, diviértete. Una experiencia Smart se vive con la mejor calidad de imagen Full HD 3D. Disfrútala con Samsung, el futuro de Smart TV ahora. Empezamos de inmediato para hablar de esta liberación de los 4 contratistas chinos secuestrados desde hace más de año y medio en San Vicente del Caguán. Y para eso le doy la bienvenida a Clara Rojas, a Rafael Mora y por supuesto a Frederic Macé. Qué placer y bienvenidos y gracias por estar esta noche con nosotros. Clara, ¿cómo ve usted este desenlace, un afortunado desenlace que se hayan dado estas liberaciones? Usted representa a País Libre. ¿Qué sabía usted de estos ciudadanos chinos? Por supuesto, yo creo que es un hecho muy importante, lo celebramos, le damos la bienvenida, digamos que estuve muy enterada desde el primer momento y tuve contacto a través de la embajada, en fin, con la empresa que también contrataba a estos ciudadanos, en algún momento también tocaron las puertas de País Libre y vemos... Uno se impacta es porque la historia que nos está contando aquí Rafael no es nueva y lamentablemente es una historia donde... Año 2006, todavía no aparece su hijo, pero esos ciudadanos chinos aparecen gran parte porque son extranjeros, porque son empleados de una multinacional y porque de una u otra forma se vuelven fichas de canje. En el caso suyo, el tema político. Pero ¿y qué pasa con esos secuestrados que ni son extranjeros, ni trabajan para multinacionales, ni son reconocidas figuras de la política? Bueno, pues lo que necesitamos es acompañarlos plenamente, seguir entendiendo que todavía hay personas secuestradas y que la labor es visibilizarlas, es sensibilizar a la ciudadanía en general con este tipo de casos justamente para acompañarlos, para hacer el seguimiento, el puente con las instituciones
y bueno, rogar a Dios que pronto pueda tener un desenlace como el que tuvimos hoy con los ciudadanos chinos, ¿no? ¿Se debe este tipo de situaciones, Frederic? Porque aquí estamos hablando de negociaciones y se habla mucho del tema de perdón, indulto y un montón de cosas. A los secuestradores, a los que han cometido secuestro, caso específico de las FARC, ¿se les debe de dar indulto? En su opinión, en el marco de unas negociaciones, ¿es eso? Evidentemente usted lo ve con la perspectiva de un analista internacional que conoce el tema del conflicto armado. ¿Cómo lo percibe usted? Yo creo que si hay verdad, si hay condena y si hay hasta cierto punto aplicación de la condena, después con rebajada de penas o de pronto un indulto, a mí no me choca y yo creo que eso podría ser un sapo, no sé qué traer, no sé si se llama un sapo, pero digamos que el primer criterio es verdad, después condena y después miramos si indulto o rebajada de penas, en algunos casos dependiendo obviamente de cada caso. Mire, vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí en 360 para seguir hablando del secuestro, por supuesto, que está enmarcado en lo que fue la liberación de estos ciudadanos chinos que afortunadamente fueron liberados el día de hoy. No se vayan, ya regresamos. Fueron entregados por hombres de sociedad civil. Efectivamente, nosotros, repito lo que he dicho antes, somos una organización humanitaria. A nosotros no compete investigar ni este tipo de hechos, ni quién está detrás, ni quién los ha hecho, y me remito simplemente a los hechos factuales. Nosotros recibimos estas personas de un grupo de personas vestidas de civil y desarmadas, y lo que a nosotros nos interesaba era trasladarlas sanas y salvas con respecto a sus familias. Es lo que dice, por supuesto, la Cruz Roja, la labor que... Un poco distanciado del secretario de las FARC. La otra buena noticia sería que hoy en día este frente está alineado con el secretario de las FARC. Veamos imágenes sobre este tema. Bueno, la información es que se trata de una operación de asistencia humanitaria solicitada por el CICR y por las autoridades chinas, y son ellos quienes han hecho toda la coordinación para obtener esa liberación de los ciudadanos chinos. Ustedes pudieron, desde el mismo momento del secuestro de los ciudadanos chinos, por informaciones de inteligencia se llegó a conocer que las FARC eran las que tenían a los ciudadanos chinos. ¿Qué dice usted de esas declaraciones? Pues a uno le causa bastante asombro, porque pues hasta ahora se sabe lo que ha pasado con ellos. Es decir, durante mucho tiempo no se sabía quién los tenía, dónde estaban y en qué condiciones. ¿Usted tiene familiares secuestrados? Yo tengo un hijo secuestrado desde el 19 de enero del año 2006. Desde el 2006. Creo, mire, muéstrenos cuál de los que está en la foto de su hijo. ¿Cuál de los dos? El que está al lado mío. Al lado suyo. Sí, al lado mío él está... El de camisa azul un poco más clarito. Camisa azul clara, sí señor. ¿Cuántos años tiene? En este momento tiene 33, se lo llevaron de 27. ¿En dónde se lo llevaron? De aquí de Bogotá se lo llevaron. ¿Y es delincuencia común o es las FARC? ¿Qué es? Bueno, lo que nos ha dicho la Fiscalía desde el comienzo es que fueron las FARC, por las evidencias que quedaron después del rapto. A él se lo llevaron de aquí del barrio Santa Cecilia, de un parqueadero. El carro apareció en el kilómetro 11 de la vía Choachí, el mismo día que se lo llevaron. Y de acuerdo con lo que nos dijeron el DAS en ese momento, la DIJÍN, la SIJÍN y los Gaulas, es que en ese año el frente que operaba por Choachí era el Frente 53, y que por ahí sacaban los secuestrados hacia las zonas que tenían en ese tiempo donde mantenían a la gente secuestrada. ¿Pruebas de supervivencia? No, no tenemos por ahora. ¿Ninguna? No, ninguna. Solamente en agosto del 2009 a mi esposa recibió una llamada en su celular donde se dieron unas ráfagas como de fuego. Pensamos que Juan Camilo se estaba tratando de comunicar con nosotros. Esa llamada fue llevada a la Fiscalía y efectivamente se comprobó que era un fuego cruzado en algún sitio. Ahora, en su organización, ¿cuántas personas, cuántos reportes hay de secuestro? El último reporte que tenemos es del primer Congreso Nacional de Víctimas que hicimos aquí en Bogotá, y allegamos 200 personas que tienen... Muy similar a lo que tiene País Libre. Ahora, claro, usted también fue víctima de secuestro. O sea, esto es una realidad.